Vox Comunidad Valenciana. ¿Vale? Gracias, señora vicepresidenta. Señorías, la verdad es que empieza a ser habitual tener que subir a esta tribuna a reclamar cosas obvias. La semana pasada tuve que estar en este mismo sitio pidiendo libertad y hoy vuelvo a estar aquí pidiendo que se cumpla la ley. La verdad es que parece mentira, pero es así. Señorías, no es un capricho. Nuestra Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Y la propia Ley de Banderas dice que la bandera es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución. Yo entiendo que en esta ley hay expresiones que a algunos diputados de esta Cámara pueden resultarles cuanto menos desagradables: soberanía, unidad, integridad, patria, pero vayan acostumbrándose porque las van a oír bastante a menudo. Uno de los principios que sustentan nuestro proyecto es la defensa de los símbolos nacionales, porque ellos representan la defensa de la nación, que no es sino la defensa de nuestro presente, la defensa de nuestro futuro y con la herencia de nuestro pasado. Vivimos momentos en los que los símbolos nacionales son constantemente atacados, cuando no ultrajados, por aquellos que pretenden destruir nuestra nación, ante la mirada a veces pasiva y a veces cómplice de quienes deberían impedirlo. Señorías, no solo estamos defendiendo un símbolo, que también, estamos exigiendo que se cumpla la ley. Estas infracciones de la ley, cuando vienen de parte de las instituciones, nos llevan a pensar que no es desconocimiento, porque sería un tema serio que el propio Consell o la Consejería de Educación desconocieran la ley. Podríamos pensar que es dejadez, que eso también sería grave, pero a la luz de la situación política y territorial de España y también de nuestra comunidad autónoma, no hace falta ser muy perspicaz para intuir que hay unos objetivos y motivaciones claras en la ausencia de la enseña nacional de nuestros institutos de educación secundaria y bachiller. Se pretende eliminar cualquier símbolo que recuerde que la Comunidad Valenciana es España, tanto si le gusta el tripartito que sufrimos como si no. Se empieza eliminando los símbolos y no pasa nada. Se continúa eliminando la lengua española y no pasa nada. Aquí voy a recordar, salvando las distancias, no quiero ofender a nadie, el argumento de ayer de la señora Peris. ¿Cuántas quejas a la Oficina de Derechos Lingüísticos existen? No lo sabemos, como decía la señora Peris, porque los padres y los alumnos tienen miedo a denunciar. Se sigue este proceso eliminando o modificando la parte de la historia que no nos gusta o no interesa para sus fines y no pasa nada. Y aquí vuelvo a los argumentos de la señora Peris. ¿Cuántas denuncias hay por adoctrinamiento en nuestros centros escolares? No lo sabemos, porque los padres tienen miedo a denunciar el adoctrinamiento a que están sufriendo sus hijos en los centros escolares. Y se termina con todo este proceso dando un golpe de Estado, como hemos podido ver en Cataluña, y no pasa nada. Bueno, sí pasa, que Vox es el único que lleva a los delincuentes ante los tribunales. Desgraciadamente, este proceso que acabo de hablar ya ha empezado en la Comunidad Valenciana, ya no nos toca pararlo y revertirlo. Por tanto, señorías, empecemos por lo primero: que se cumpla la Ley 39/1981 de 28 de octubre, conocida como Ley de Banderas, porque es fundamental que los jóvenes aprendan a respetar la bandera que nos une a todos en una patria común. Me dirán, ¿no hay cosas más importantes? Si estuviéramos hablando solo de un signo, podría decirles que sí. Pero, como he dicho antes, este símbolo sustenta nuestra Constitución, la unidad de España. Pero aunque esto fuera así y hubiera cosas más importantes, es una medida que no cuesta ni tiempo ni recursos. En vez de colgar mapas de los países catalanes en los institutos, cuelguen la bandera nacional en nuestros institutos. Ustedes pueden pensar que hay cosas más graves,
Sí, seguro, y no duden que nos ocuparemos de ellas a su debido tiempo. Pero votando a favor de esta iniciativa, señorías, demostrarán al menos que están dispuestos a cumplir la ley. Pedimos a las Cortes Valencianas que insten al Consell para que de forma inmediata ondee la bandera de España en los institutos públicos de educación secundaria y bachiller de nuestra región. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, comunicar al Grupo Parlamentario de Ciudadanos que aceptamos la enmienda que han presentado a nuestra proposición no de ley en su totalidad. Está claro que en el punto 1 pues lo que apoya es que se coloque la enseña nacional en los sitios en los que corresponde. Ellos instan a colocar también la bandera europea. No tenemos ningún inconveniente porque España es parte fundamental de Europa. Sin España, Europa no existiría y posiblemente, sin España y sin las gestas de España, las mujeres europeas posiblemente fuéramos con burka hoy en día. Digo que España es parte fundamental de Europa y esa frase que se oía muchas veces de que Europa acaba en los Pirineos, pues a lo mejor es porque empieza en Gibraltar. En el tercer punto, Ciudadanos, en su enmienda, propone que se prevenga que aparezcan banderas que no son oficiales en nuestra comunidad o incluso banderas que atentan gravemente contra la unidad de España. Estamos hartos de ver en nuestros centros escolares, ya lo dije el otro día, en las festas per la llengua y en un montón de actos, banderas cuatribarradas y en muchos casos esteladas. Los niños tienen que pasearse en el patio con banderas esteladas y cuatribarradas. Señor consejero de Educación, por favor, cumpla la legalidad vigente. Deje de manipular a nuestros niños, que ya se lo dije el otro día. Nuestros jóvenes, nuestros niños, lo que deben de hacer es aprender a respetar, como he dicho antes, la bandera nacional, que es la que nos une a todos en una patria común. El cuarto punto, Ciudadanos aboga por la elaboración de una auditoría independiente formada por docentes y técnicos. Entonces estamos de acuerdo. La situación, como dije el otro día en educación, es de emergencia educativa y necesitamos que esos docentes que el señor Marzá dice que le piden ayuda y le hacen la ola, pues esos docentes y si no esos otros, a nosotros nos están pidiendo ayuda por su preocupación, por la preocupación que tienen por la situación en la educación de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Vostè, senyora, replica a l'última intervenció, que és la de la... Les voy a replicar a todas en conjunto. És que, a veure, és que en la fixació de posició se replica una a una, individual. Jo no tinc... Vale. Un segon. No n'hi ha, com és la primera sessió, no n'hi hauria inconvenient. Si vostè replica alguna de les argumentacions, efectivament, la persona que se senta interpel·lada també tindrà dret a rèplica i vostè finalitzarà. Vale. Simplemente, la diputada de Podemos, a mí lo que me quita el sueño es que Podemos no apoye que se cumpla la legalidad. El resto de su discurso se contesta solo. ¿Las banderas están en los centros? Sí, claro que están en los centros, porque es obligación de las instituciones que estén allí. Otra cosa es que las pongan, que están dentro de los centros, no están en los mástiles. Quizá he cometido un error en no traerme la cantidad de fotos que me han ido enviando ciudadanos a lo largo de toda la Comunidad Valenciana en la que no existían. Las enviaré por registro si es necesario la próxima semana. No se preocupen, señorías. También me ha quedado claro que Compromís vota en contra de la legalidad. Me parece una falta de respeto de la señora de Compromís decir que le hacemos perder el tiempo cuando lo que ustedes nos hacen perder es la libertad. La bandera va de la mano de la libertad. Nos queda meridianamente claro que la izquierda otra vez, como tantas veces a lo largo de la historia, no apoya la legalidad vigente.
¿Que no hacemos propuestas para mejorar la educación, señora del Partido Socialista? Usted no debió de estar en esta Cámara la semana pasada cuando le propuse al señor consejero de Educación muchas medidas para mejorar la educación en la Comunidad Valenciana. Tampoco ha debido de escucharme hoy, porque yo he hablado que la bandera española nos une a todos bajo una patria común. Entonces, la próxima vez yo le pediría que, por favor, pues escuchara las intervenciones del resto de grupos políticos. ¿Tenemos problemas con la bandera española? Claro, sí, no me extraña que tengamos problemas con la bandera española. Bandera con una estelada en la Universidad de Valencia, miembros de Compromís con esteladas en la vía pública, y con eso lo digo Señorías, todo. por favor. Cargos de Compromís, señorías. Y si ustedes quieren, la semana que viene yo presento por registro todas las fotos que me han llegado de los centros públicos en lo que no ondea la bandera nacional. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyoria.